Marán Boijara, bienvenido al programa Ecos de Nuestra Señora. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Teren Ponaiteja Toe, Taya Hasa Ponaiteco, Arupe Oñondive, Caraíca Tupuri, doctor David Galeano Olivera. Buenas tardes, bienvenido. Pues a Francisco, Gustavo, a Hugo, a Veña Nenendúa, Radio Caritas, Rupidea, muy contento de compartir con ustedes este espacio tan importante que les toca desarrollar semanalmente. Auyeta y debemos dejar a mi abuelo te impa y que tu hanguaisha oremoinuco aracoa pero y cuaje te interija nerembia poja que tu rogene puwi bekuri emoneiko pepino ya poa cuendeja opearero aitereiro y cuawi hetata pisacuera y mene o ya pues saca yo ajina ña nerembia pore y que tu hanguaisha ojendu mija hoy cuamimba esa itepa oi peña neñe e guaraní angaitepe bemba esa pa oñemba apoje se ojo moitepe bema pa onguaje o pues taman de cargo y tepe voy a dejar ahí que tu hanguaisha es ope llorar es o ne apuesto uno que a veico te envía poname ahí y que tú ya ya ni guaraní hoy hay la cosa que te intenta ne ponan valle peo así pues está ararire tempi kwa pona oni ña ne ndua apitepe está hoy cuave imba esa va imave oñemoñezuma va ñandera pisacuera ve hoy pese a peñe agüere guaraní me oye yurupete va cue oye ya ellos a ese cuera oye eso es cuera indio campesino guarango mía sa ibera ma lleva a mía mi arambe huecatupe ojasao hojinata picueote anga ya sabe te guaraní imbarete ve bajo a estamba ojo vestida ñapinoname te cotenga ñamomba iguasuina hoy que jaguer jepe ñanere tan le iguasupe hoy con su ñanere tañe este a ella iba a subir idioma oficial castellano en dive castellano quiere moco y vea peteísa y le iguasu auperiré 1992 pendaje regina 1994 ve hoy que veiste convoqué ya oye embojera te convoqué me altino ve reforma educativa au ve oye embojé guaraní ve oye pino javi y ma ve oye embojé mi anga da ve voy a decir ve te hija primer grado jamba mía oye embojé a iba TV así ve guaraní hoy quiero mi mitad y fuera pite me mitad ruso fuera pite 1994 vive api pepe hoy yo voy a fuera pe da yo ya en tamaño ahí pero yo será moa ambo este tame ahí oye ahora ni mi voy a su o llevar su universidad Argentina Brasil Bolivia Estados Unidos España Francia Italia Suiza, Alemania, o mi venimos ña niña guaraní ha oye seramo a pepe ha cura hoy ña ne pitimo mi pitaguacuera o esa caña de boraiku a cura ña dua ña niña guaraní a upi hoy vegina ya ibe ña niña guaraní petin pitagua petin boejara Alemania gua era Wolf Lustig como Universidad de Mainz Alemania ven a ingo mojenda y pui ña niña guaraní internet ven a un bojera boí internet a oyo kumba ese que tú ya a un bollo ya ve ñandutire a veces habe un bojera internet y ñanduti hoy que peña niña ñanduti a upe venía pues no cacuave en la actualidad hay 6.000 y un poco más de lenguas en el mundo. El informe de las Naciones Unidas que se dio hace un año más o menos, un año y un poquitito más en realidad, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Lengua Materna el 21 de febrero de cada año. A PPG y Naciones Unidas 6.000 ni era samio y algo que ari
a mi viterubi Arasami o mi mano botaba en 3.300 lenguas en peligro de muerte de las naciones, la UNESCO, Naciones Unidas, pues. A mía apite me oye mi o mano peaveta o mano peavema o yo el informe lapidario decía cada 15 días muere un idioma en el mundo, cada 15 días. Peñandete Cotenago, Abella será mañana para Guasungo y Nape, Guaraní de Porijao, mi abuitepe. Dos requisitos, dos condiciones se tienen que dar para que una lengua quede en el grupo de las lenguas en riesgo. Uno, primer requisito, tener menos de 100.000 hablantes. Las lenguas que tienen menos de 100.000 hablantes, según la UNESCO, ya están en peligro de muerte. El guaraní tiene 10 millones de hablantes en toda la región, 6 millones y medio, 7 millones acá en Paraguay. Y lo otro importante es que dice ese mismo informe, la segunda condición para que una lengua quede en peligro de muerte es no tener presencia en Internet. Hoy en día vivimos en dos mundos paralelos, un mundo concreto, así como ustedes allí, los tres pueden estar muy cerca, se ven, pueden pasarse una hoja seguramente de uno a otro, pueden desplazarse allí en la sala donde están. Y la otra es la modalidad virtual que estamos usando, yo con ustedes, ¿verdad? Yo acá en Capiatá, ustedes allí en la radio. Y eso es parte de un mundo nuevo. Y ahora se hizo mucho más evidente con el tema de lastimosamente, esta pandemia que nos tomó y nos puso en una situación bastante complicada todo. Entonces, las lenguas están en peligro cuando tienen menos de 100.000 hablantes y cuando no tienen o tienen muy poca presencia en Internet. Hoy el guaraní tiene una presencia muy importante en Internet. Hoy nosotros tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos un navegador que es uno de los más grandes del mundo. Era Mozilla Firefox, Fire, Fuego, Fox, Zorro. Vamos a guaraní me va a quitar Aguaratata. A Pepe estaron para Pocuri y mete la silla como IPM 50.000 era Sami hoy un niño fue inglés a castellano guaraní. Hoy la traducción del navegador Mozilla de 6.000 lenguas en el mundo, Mozilla solamente tiene 109 versiones en 109 idiomas diferentes. Y una de las 109 lenguas privilegiadas es el guaraní. Es más, Mozilla tiene el más alto porcentaje de traducción en la lengua guaraní. Es increíble, ni en el inglés, ni en el francés, ni en el italiano está tan bien traducido y en un alto porcentaje como está en guaraní. Entonces, vale la pena hacer este comentario por el hecho que les decía. Se enseña en muchos lugares en el mundo ya, hoy accedió a Internet, uno puede encontrar páginas o blogs, uno puede entrar a YouTube y puede encontrar canciones, poesía, a lo mejor este programa que estamos haciendo grabado, entonces allí podemos alojar en YouTube. Cosas como esas son, digamos, relativamente fáciles de hacer hoy en día. Ahí está bien, años de ella con años de pobre apeabe o eso camba ese va a guaraní oña canapu en el 2010 se aprobó la ley de lenguas el último día de diciembre de 2010. En el 2011 se constituyó la Secretaría de Políticas Lingüísticas y esa secretaría eligió a los 15 primeros miembros de la Academia de Lengua Guaraní que se instaló en el 2012. Yandé pensamos 2012 ella guaraní mañana porque era guaraní ni erere cuapame Academia de Lengua Guaraní a pepe dije tata pisaco anga omba apo y nambo apimba oikuri mi yehupitina pitebe peteniga pe así el alfabeto que por suerte permanece el alfabeto de 33 letras que ya una buena e importante parte del Paraguay ya conoce. Hay guri pese a oña mambue hoy que llegita tenía canase guri ando y coi opitabe ande ye coa pe hoy peña mando pepe ahí pe hoy pe boquera
33 letras. Moco Injame, la Giarei Academia, o no jefe, Ñambojera Valle Piñe, gramática. O IPTI, o Ñamoñe, pues no baja de Coa Cama, vagina. Jefe, voy a dejar la cuerda, tu jamás, Ñamboca, tu perive. Ambos jape, Coanga, o Ñamba, Pojagina, Ñe en Gueriru, que Ñe Eriru, diccionario. Pea, o IPTI, da pisamos ahí. Anga ya Berecota PTI Anamon Buribe, imagina, voy a dejar a Carlos Ferreira, como acá, pego a la niña en el Cuapabe, omba a Popeabe, está pisando y Ginape activo a su peabe. Los tres grandes objetivos en un tiempo prudencial prácticamente se están cumpliendo. Luego vendrán los otros objetivos, pero en esta primera parte, aprobar un alfabeto tenemos, aprobar una gramática básica tenemos, y ahora, hasta donde sabemos, probablemente para febrero o marzo del año que viene vamos a tener ya un diccionario de la lengua guaraní. El guaraní es una lengua que en ese sentido, increíblemente, más allá de otras lenguas, tiene hoy 37 diccionarios. Y lo que la academia está haciendo es, hablando mal y pronto, un poco yo creo que hay una serie de otros acontecimientos importantes, pero sin lugar a dudas, lo que interesa es que hoy hay una conciencia muy abierta y muy positiva hacia el guaraní. Esta vez, Tapichán y Mabe, gente de Guarúa, los Chaponaiba, un Bolqueva, y eso nos quedó como un triste legado de la Triple Alianza, que antes, durante y después tuvo como objetivo, paralelo a la destrucción del Paraguay, primeramente decían ellos, tenemos que destruir la lengua guaraní si queremos destruir al Paraguay. 8 días después de terminar la guerra del 70, 1 de marzo de 1870, Manolo López Opá, a 8 de marzo de 1870, Ave Paraguay, doña Bojera, fue el ejército de ocupación, o nos debe tener cuatiaje y jave a nivel hangoña ni guaraní, voy a fuera. Sí, señor. A pebio uma ve yeyahei, oye yujuoñe, oye yupete, oye no pa, oye moñesu. Ajetada bisa beso kakoa kuika tu iko angan de uñan de sumia con ite logre coina kame oye éramos guaranime y katu habisa habi oye ya jeje. Sí. Y de allí vino toda una triste experiencia que consistió básicamente en prohibir a los propios hijos no hablar. Antes ñanderuña de sumia jacuera mocoimi pepe oye guaranime oye de castellano. Sí, señor. Y bueno, hoy estamos superando eso. Lo estamos haciendo, creo que entre todos. A mí me pone muy contento el programa de ustedes. Les cuento que le dan un valor muy importante a la lengua guaraní, y mismo Radio Caritas, que de años, con tantos amigos que tenemos allí, es una emisora comprometida. Una cuestión que no podemos perder de vista. Así antes con Anguitepio o que lleva ñandé está peña por andú ya éramos de violín guaraní o castellano, hablas guaraní. Sí. No, yo no hablo guaraní, yo hablo yo para nomás. El guaraní es muy difícil, solamente hablan los profesores. De año mongueña en la cama. De a veces ambos era colonización, coloniaje ambos era, ¿verdad? Andas así de guaraní, esta ya es najani guaraní, naña de ellos para antes. Castellano bien verde, castellano pico un bobio, ña estamos ña ponado ña de por pico yo para ahí castellano, ve. Vale pico guaraní me tengo yo para. Claro. Tiene algo ahí te miñan en lugar pues te capto te tenían ahí te joga pe tener cueje y al pico de hoy por pena. Y venina, andate nada, decirle nada, pero yo para nango guaraní. Le diríamos nada y que venir, que llevarle, que contarle, que no guaraní, yo que ya poco que viajar, que yo para. Hoy iba yo ni yo,
yo ni uno sabía lo, había castellano, y lo. A ver, y yo también, y castellano, ¿Dónde pio? ¿Dónde pio ahí? Pio. Anda, éramos pio que tenía el volumen, me ha mitad de su rango, bopa. Ahí vos, bopa, de pago a la niña, bopa viniste, bopa le dijiste, bopa le llevaste. A ver, yo para adelante ahí. Porque ya no, te añaden de ella que me voy a catuya, jaojina, en vez de guarú, está, para mí es una cuestión inconsciente el que ya así de una manera automática algunos digan no hablo guaraní, hablamos guaraní, que hay veces nos faltan palabras normal, ¿verdad? Así como en castellano nos faltan palabras y metemos guaraní, ¿verdad? ¿Acaso que alguien nos dice este caso va a ir a lo pareí? A lo pareí no guaraní. Es quien barete que esta cuestión, es que quien barete la clase, quien barete y mira pero yo para andar. Entonces yo creo que hay todavía algunos mitos que tenemos que vencer, y en la medida que tengamos una predisposición para vencer esos mitos y para ayudar al guaraní a emerger y a posesionarse como definitivamente tiene que hacerlo, nos resta un poco de trabajo todavía. Y definitivamente personas como ustedes que están con un micrófono y tienen una enorme audiencia, como efectivamente tiene Caritas, tienen el mango para poder en este caso sostener la sartén. Ñandego a veces te creo ñanendu ajena oña acá te me sabe por ahí ahora ni han viajamos para hoy que se pilla de veces te ñanendu ajena con oye poco ahora ni me a pesar de una vez pensar ya fue vehículo tendría poco hacer vemos acá. Creo que para más o menos poner en una situación de análisis, esa es un poco una mirada que yo tengo del guaraní hoy, y en todo caso me pongo a disposición de ustedes y todas las consultas o comentarios que quieran hacer. Hoy por ahí te voy a ya está pedimos manando y me llaman dos hoy mita sa pei ya llerevo ya hay ya picuyeta guaraní la pere ya esa misma ese te pa veina ko ara ya sabe oñemba apogina mi tangueran dijan ba eco online porque a veces ya tú uno gaja estado yo por andúa va esa polla ya pogina pe ni en guaraní mi si beba dive pe por andú pe ya pe llorata ya jao acá tú ya jamita pe teimo marandupe. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Esto es Ecos de Nuestra Señora por Radio. Si hay sonrisando Caritas Universidad Católica 680 AM. Bien, volvemos. Esto es Ecos de Nuestra Señora cuando son las 14 horas 37 minutos en todo el territorio paraguayo. Ñañimo que taña aina aracoape PTI Caraín de Catupri Payepeva Aremima oye pitazo ajina guaraní ra jupapeja ñañe etaramo guaraní nico maban di ñañe eta lleva hoy cuaban di mantenico ñañe mongueta baranja pevare ro aguilleve me Caraí Guazú David Galeano Olivera y que tus agüereje oremo inuco aracobo mombe umaña debe hina per guaraní rembia sacuemba esa pañe ñandú ba esa patapicha cuera abeyo y puru pura jajetalle hoy ha tapizado ñemos en belle guaruba escuejan ba jakatu ko an oye putazo barete ojo ñandeñe o cuaucaña debe avejina curipe pejeñe perunjame teta ambuepe oye güero jorija oye hecharamoja ñaneñe guaraní está llegue y voy a teta ambuepe oye hecharamovela ñene guaraní ñanene tame guawi y ayepa jakatu ko anga hei haisa hinaña de bojara tu seitere yo y coe upemba upebaja oñe momba eguasube ñandeñe guaraní pe hoy que marupi o paite gendarupi o jobo behuecatupe nei voy jaramba epaika tuya en mi vejina ñanerendu jaracuera pe ñandeñe guaraní oye y era aprender de mitad y cuera con aña truacuera secuera va esa va como tiene un deje y cuey veñamos a voy a escuela colegio haru viajan va lleva
a peape timba ella tu ua ya equai o pa vete añe me hawecha coña nereta me ñande catupiri más hawe mi tembi puro viajoye eso era nuevas tecnologías purube o pa vete añe que vete apaño aime que vete caruabe ha niepete hombre ña se ya haina a anda ahí ko araha ko no manaje ko apama vea en bebé sabe antes hoy iba bebeba hoy bebeba anga pena y ahí vengo ya va esta pues hoy la mañana de pope ne pipi vamos a mañana de la pizza cuera ve ya hana y piari cuera ya ruña en día lleva yo ahí estaba hina be nyambo kera mo pe vende historia araka veña de la pizza coña ne estame está ara mañana porque nyande la pizza cuera ve a mañana de pobre cuando añamos y nuevo mi sapo arei de ñamañao ya el sapo estaba en año de villa y piari fuera operar en ya de puro veango pe WhatsApp a llevar o inbo jara pe se hape o polombo ina como asa ya pobre tanga muy de video porque misa antes para o 5 minutos 10 minutos a bebé ima mita ikwera mita kunya ikwera mita rusu kwera be ba hina be ube arabe me ikwe mita ikwera mita rusu kwera ombo howayo on isa be ante o haiba be pesa habenye no hebe kwa tia ngabe fotocopia nyenyangare koko nyemo mahero ho super kwera ho kwera be akwera ombo howai ambo hara kwera ho ye piari adeba ape o jefe me temia pona la eibe pesa diga to ella po anga te go tenja esa mo ai nyandera pisa cuerambo árabe y catu puri ve etamba esa verdad de etamba oye ere pambo jara cuera sea esa hay kwa un mismo buri ko abeba esa oye pia pu mi hemimbo cuera na porio ya mita kunya ita bukwebe ojo acuera pero a su espera pe cuatiana ngabe fotocopia oñe moñe esa pues a mí su espera mo vive aupe oye mi cuatia rápido yo creo que esa es una manera de demostrar esa vocación yo creo en una condición del docente como profesional pero yo me doy cuenta que la mayoría nunca perdió digamos esa vocación aunque a mucha gente probablemente ya por esto que dije el tener un sentido profesional no le guste pero el docente sigue siendo una especie de apóstol en esta cuestión. En muchos casos hay un sentido profundo de humanidad que yo me doy cuenta que le mueve a nuestros colegas. Obviamente están digamos las instituciones con gente que tiene un mayor poder económico, colegios chuchis, como se dice, Ocate, hay de todo, mismo en los colegios de los grandes centros urbanos, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan y otros, donde el trabajo relativamente es más sencillo. Hay una buena conexión, se puede hacer una clase por Zoom, se puede hacer por Meet, se pueden usar otros recursos. La gente rápidamente aprendió a usar el famoso Classroom. No les digo todo, pero de a poquito la gente va entrando. Lo que no tenemos que tener es en circunstancias como esta, eso que se llama desesperación. Antes está oñando ahí, no sé si a todos esos padres de familia, a esas criaturas, yo creo que hay que tenerle paciencia y hay que levantarle el ánimo. Profesor, hay muchos factores que pueden. Profe, ¿Sí? Una pregunta que llega acá de nuestro oyente. Para volver a reiterar, yo sé que estuviste ya manifestando. Hay una aplicación que traduce el guaraní y yo por ando. Y también la aplicación para celular. Hemos visto una página que dice que capturamos eres mi ñanderes en tu jaracuera pejina. La gente que quiere descargar en la computadora de mesa o en una notebook entra directamente y escribe Mozilla Guaraní. Pepe Jaira Mopeyujuta, Japepe, Peikeo, Petejen Dape en Boguechi. Totalmente Guaraní, Pepe Peyujuta y descargar Bigotaram. En el teléfono lo mismo.
la persona busca, si no tiene directamente Mozilla, entre sus aplicaciones entra a Google Play y de allí descarga Mozilla. Y luego, el proceso es muy sencillo. Al entrar a Mozilla, en el ángulo superior derecho hay 3 puntitos. Allí entra y hay una parte que dice generales. En generales busca idiomas y en idiomas busca guaraní. Y al darle clic allí, el teléfono comienza a navegar en guaraní. Por una parte, tenemos esa aplicación que es para teléfonos celulares, para los famosos smartphones, ¿verdad? La línea iPhone todavía no tiene, pero el smartphone, que es el más conocido, el más usado, para esa línea de celulares ya está disponible. Son casi 6.000 palabras que se tradujeron para el teléfono. Y para los que descargan en la computadora de mesa o en la notebook, son 50.000 y algo de palabras que ya están. Incluso eso trae una especie de glosario, un diccionario. Ahí quedamos Pepe, Jari, Yuguramos, Enas, esa que antes de Cante, van a Pepe, y eres de Cajamamba, Epas y Seina, y también lo otro que les dije, Wikipedia. Nosotros podemos acceder a Wikipedia guaraní, era Wikipetá. Wikipetá, Wikipetá. Y allí hay una cantidad impresionante de informaciones. Hemos ahí pea tu afuera, mi taruisufuera, mi taicuerica, tú y que bebe. Oye, frutas de Tereimba, a mí me envía sacueja, biografías, historias, la parte cultural, hay poesías, hay cuentos. Bueno, esto es lo que los amigos que nos están escuchando pueden hacer. Y también hay una aplicación que se llama iGuaraní, y latina a guaraní, oñón die paite, iguaraní.com, iguaraní.com, oñón die paite, .com aparte, con punto. A Pepe de que a Pepe tem traductor de que Pepe a retributas estampa y que tú abres a Javi queremos hacer das y castellano peño oña guaraní me vas a sacar castellano pe inglés pe francés pe portugués pe pone en un bajo en 5 idiomas, y eso también está disponible allí en línea, como se dice. Hoy está en Guerirú. Otra cosa interesante, hay libros que uno puede descargar. Está llegando en Tuba, sí, antes donde recoge pepira piro yo baja. Allá recordamos de Pombirí venían de Popegua, de teléfono celular ya era. Ahí de Catuya y Kenia muy diccionario guaraní descargar gratis. A Pepe por acá, ahorita hay que de oír en Bobejar el Pepe en el día de hoy. Y nada más que pues ni a Pepe oye por acá. Pero son las opciones que hoy tiene el guaraní que 50 años atrás o 100 años atrás eran impensables. Nadie jamás pensó que el guaraní podía llegar. Yo les cuento un poco por mi experiencia, pero en la década del 80 y del 90 ni nadie sabía que era internet. No había nada, ¿verdad? Llega el 90 y comienzan algunos a hablar de internet. Más fuerte entra en el año 2000 y de allí en más todo fue internet. Entonces es como que la lengua supo acomodarse al nuevo tiempo. Yo tengo una referencia. El año pasado aquí en Asunción se hizo un congreso de lingüistas de toda América, lenguas indígenas. Nunca olvido que un amigo boliviano nos contaba a nosotros que Bolivia tiene 37 idiomas oficiales, 38, y 37 de esos 38 son lenguas indígenas. Y lo que nos dijo en una parte fue muy triste, porque de las 37 lenguas que restan, hay una lengua, hasta el año pasado, que solamente tenía 2 últimos hablantes. No cointe más, ejemplo. Sí. Y esas son las cosas críticas, que si nosotros, repito, volvemos a mirar guaraní, nosotros tenemos mucho alrededor, hay muchos libros, hay grabaciones, hay videos, hay películas que hoy se están haciendo en guaraní, y eso es un signo de vida, es un signo de vida. Eso no va a pasar, por lo menos, ¿verdad? Que no sea el guaraní del museo. Ya eso, ya. Exactamente, es un guaraní vivo, está en la calle, está con la gente. Lo importante es que tenemos un espíritu para tratar de mejorar su condición de vida. Profesor, ¿qué tiene que acontecer en Paraguay en relación al guaraní
para que el profesor, el doctor David Galeano diga, logramos esto, se logró esto? Y falta algo que se llama, bueno, uno está relacionado con el otro. Ese primer elemento que falta es voluntad política. Resulta que acá hay una oligarquía castellanista que tiene el poder de muchas cosas y que estando en el poder permite ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy después de 18 años, 18 años de ir, venir, entrar en un cajón, no salir más, insistir, hablarle acá a un senador, a un diputado, un senador se enojó y nos dijo, no, si ustedes quieren que todo el mundo hable guaraní en 3 años, yo no voy a apoyar esto, quiten ese artículo, y si así yo voy a apoyar. Pasamos de todo para llegar a una ley de lenguas. Hoy tenemos una Secretaría de Política Lingüística. Hay una profesora calificada que está al frente de esa institución, tiene muchísimas ideas, pero no puede llevar a la práctica por algo muy sencillo: dinero. El día que el Estado paraguayo haga una apuesta fuerte, una apuesta por la identidad, una apuesta por el mejoramiento de la calidad de la educación, por la cultura de nuestro país, ese día va a cambiar todo. Entonces yo lo que quiero también con esto es señalarles algo muy importante. Si hoy tenemos una ley de lengua, si hoy tenemos una academia, si hoy guaraní está en internet, ¿fue obra del Estado? No. Yo les voy a asegurar que nos reunimos sectores privados que no tenemos nada que ver con el Estado, preparamos el proyecto de ley de lengua, llevamos al Parlamento y salió la ley, pero salió porque nosotros presionamos. Claro. Hoy tenemos una academia así. Wikipedia guaraní puede costar millones de dólares lo que hay allí en este momento. Entonces, les cuento así brevemente, el editor es un muchacho que ni siquiera es paraguayo, es lituano, vive al otro lado del mundo, y durante años éramos dos, yo con él haciendo las traducciones. Eso le costó 0 guaraní al Estado paraguayo. Claro. Yo tampoco pido que me paguen, pero digo nomás, eso tenía que ser del interés del Estado paraguayo. Sí, los 50.000 vocablos que se tradujeron para Mozilla, al Estado paraguayo le costó 0 guaraní. El Estado no pagó nada. Todo lo que fuimos a hacer la traducción lo hicimos ad honorem. Claro. La institución de la que yo formo parte, y también allí los profesores del caso Francisco y Gustavo en su momento, trabajaron dentro del Ateneo. El Ateneo hasta hoy formó 26.670 profesores. Sí. ¿Cuánto le costó al Estado paraguayo? 0 guaraní. 0. Y esos profesores están trabajando, muchos son supervisores, coordinadores, directores de escuelas de colegio, y fueron formados por nosotros gratuitamente. Sí nos obligaron a pagar todos los impuestos, pagamos todos los impuestos. Claro. Nadie nos dio nada a cambio, no pedimos nada. Pero les digo con esto que si hoy el guaraní está donde está, es más por la gestión de particulares y del sector privado que por una iniciativa del Estado. Eso yo creo que es importante lo que dijiste, Hugo, porque vos decís, ¿cuándo vamos a ver que tenemos todo? Sí. Y el día que el Estado apueste fuertemente y ponga dinero para eso. Van a Cataluña, yo tuve la oportunidad de estar, canales de televisión, emisoras de radio, periódicos, escuelas, libros, los azapados de área que o el compre piramidal, y que todo de apoyo a vocea, hasta hoy en día le cuidan. Sí. Y por sobre todo, ahí estamos hablando de que la ciudadanía acompaña en ese sentido. Hablo específicamente del ejemplo que está dando de que ellos se fanatizan, digo, en el sentido de que aman y hablan primero en su lengua y después en la otra lengua, ¿verdad? Entonces, esa realidad, y bueno, ¿qué pasos tenemos que ir haciendo nosotros desde los que nos toca vivir para, en cierta manera, ir acercándonos a eso, profesor? Y lo mismo que ustedes están haciendo aquí, y el purupe guaraní, el guaraní, me está añadiendo en dulce y que añade la pizza, cuídate, y pepe en boja puidea, oye, el guaraní, me traigo carita el purú guaraní. Entonces, ¿qué es lo que uno genera? Una actitud, por una parte. Le doy un ejemplo, para acá cerquita nuestra pandemia, empieza, se arma el lío porque faltaba esto, los otros, los chalecos, las mascarillas, bueno. Usted me tenía que hacer en el hospital de clínica San Bernardo, de Bojano, era porque yo vi
a una acá en el hospital de clínica y dice, oye, yo fui ahí, me dice, empezó todo este lío y no tenemos nada guaraní. Y la cantidad de pacientes a la que le estamos tratando de explicar en castellano no tienen nada, me dice. Y empezamos a traducir todo lo que significa coronavirus al guaraní, así en cápsula. Y el hospital de clínica está lleno de guaraní y de gente que está entendiendo. Antes está allí, pero ¿quién siente después? El estudiante de medicina que tiene que hablar guaraní con los pacientes, el ingeniero que tiene que hablar con todos, el arquitecto, la enfermera, nosotros los docentes. Voy llegué ya cuando te con ella vamos a ir nada. Ve pico a poner algo, a veces pues a cambiar está, que tu luque en envío, ya va a jugar. Voy viendo de la bicicleta de que a reñe en castellano o así yo a mi mitad espera. Sí. Se está llegando pues a pilla en 2-3 minutos a pilla ese su fuera pivotar y hacer nuevo anime. A ver una última se en caja no de otro año pero al hablar guaraní como se abre una ventana y entra el sol. Para pero y dejará bañado jarere joaje está y tres yo imita y yuru ya y nada éramos sube castellano pero pei reñe pero reñe eso ve guaraní me ha puca bure y ma pepe ha oñe pero oñe hija de escuela. Pues siente pega mamba eva suceda obviamente Juan y te ya por en jabure guaraní me el que me mega castellano la pe guaraní me ñame sacan ya de la pisa fuera y ya tu uno de mañana venita y venita cuña y o así yo ya es una bebé no hay cual no hay con buen va han areñe vamos por se va a mí me go o exterior ñando ponasa añade olla ñandego ñambo ese ginaña he combo ese ve mi examen amba este con de pea tenon de teña de te con de purupe iñe be iñe en buruana da ñande ka tu piripama ñande ka tu ñe inglés francés alemán pero ña bebe anga be mi tan te con de esa cosa apea ni bojera es con la beta de mojoña en de buru derechos humanos da derechos humanos grande éramos supe al ya o pesa o asumí pepe mi tan de ande pues no nadie a veces han hecho primba eso de era paita de castellano por ando sube a no bojo hay ande ellos pues era andiga tuyo y no importa indica tú a pepe mi tan ñando ahí upendo se ve más voy a o que se llama yo creo que la más importante causa de la deserción escolar en el Paraguay no es precisamente, únicamente, el problema económico o el problema de salud, o problemas, perdón, más de uno de salud, o problemas viales. Para mí la primera causa de la deserción escolar es el lenguaje, la comunicación. Y a veces me tenía cara ahí, ¿a dónde me conté mi andu? Pero yo, a misma, yo cago a su hija, o pues está de chanqueamento. Algo se cultúa a ver con este ve. Pero yo que estaba a veces poniendo siempre a pues algo así voy a dejar la profesora a veces se ha de sincera escuela pero no es potencia así eso no está la escuela y luego joven que tú cuidas más no nadie aprovecho y nace o perderle el tiempo y se la hay para ver vale que tú veas la será y que la escuela deja la escuela en que sus veces hay potado que está PM a mañana en duda será hoy que la escuela ve o apenas bebé a ella o monotinha o el coja hija ambas oye la escuela en que sube voy a dejar en castellano ve a igual anime a la escuela en que sube bueno profesor si queremos un país libre si queremos un país libre la libertad tiene una sola razón de ser que es el conocimiento libre es el que sabe. Cuanto más sabe, más libre es. Y nosotros lastimosamente tantos años hemos anulado a tantas criaturas, a tantos seres humanos, al recibirles en clases hablando castellano, con exámenes en castellano, con libros en castellano, siendo ellos guaraní hablantes. Y en la casa, sus padres y madres también, guaraní hablantes y algunos con poca formación académica. ¿Qué ayuda van a recibir en la casa? Nada. Al otro día llegué, vengo a dejar a ver, llegué a pero lastimosamente el sistema fue construido pensando en castellano hablantes
y dejando de lado a los guaraní hablantes de nuestro país. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Aguilleta y tende ore menos agüere guajema ore arabo apella jupima ore y pojina oñangarecoa moite apucaña ngareco javive aguilleta y tende tu pañande ya las hizo manténico o después me etande con tembia poponaitere ya po ore menos agüereco aracoape acá tu pitave tipa un apeti invitación llegue a gambue a popina meca ton guaisha ñe me llegue orendie aguilleta y tende voy a Catupuri. Muchísimas gracias de corazón por estar con nosotros. Aguille, de pensamos en un amén ya en poco ahora con Apegua, ecos de Nuestra Señora. Hasta la próxima, profe. Hasta la próxima. Hasta la... Estás sintonizando Cáritas Universidad Católica 680 AM.